y doy paso. Mientras van entrando, va el video.
Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros miembros de la comunidad virtual de aprendizaje SIGE. Hoy, como todos los fines de mes, nos reunimos para tratar un tema muy vigente que nos permita seguir creciendo en nuestra actualización profesional. Y es que les debe haber llamado la atención el título de nuestro seminario de hoy, que pareciera que abarca como tres subtemas: de los contenidos a las experiencias situadas de aprendizaje mediadas digitalmente. Y es que esa combinación de esos tres subtemas que hemos venido trabajando a lo mejor en seminarios anteriores, tal vez de manera individual o parcelada, ahora se unen para darnos una visión más amplia y completa que fortalece nuestra actualización profesional y por ende pues contribuye a la mejora de nuestro servicio docente en el espacio en el que nos estamos desenvolviendo o nos queremos desenvolver. Porque sabemos que los contenidos no son solo los saberes que nuestros alumnos deben alcanzar en cada una de sus etapas formativas, sino que además se incluyen técnicas, actitudes, hábitos, habilidades, sentimientos, todo esto que nos permite aprender más o menos, dependiendo del impacto que generen en nosotros y en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por supuesto que ese aprendizaje tiene mucho que ver con la experiencia situada, como dice el título, la experiencia situada que nos lleva al contexto donde se da ese proceso y a las metodologías que vamos aplicando como docentes. Juego de roles, solución de problemas, experiencias situacionales, retos, gamificación, proyectos, trabajo en equipo con otros. Es decir, todas estas metodologías nos permiten incorporar el contexto sociocultural en este proceso de aprendizaje. Y lo que cada quien va a aprender va a depender precisamente de la situación real y concreta en la que ocurre para que pueda adquirir esas habilidades y competencias que se esperan. Y si a ello le sumamos el tercer elemento, que es la opción de un aprendizaje mediado por las tecnologías, estamos generando acciones que propician un espacio de formación apoyado en las tecnologías de la información y la comunicación para tener una nueva forma de aprender y de enseñar. Se vio acelerado por la necesidad surgida a raíz de la pandemia, pero también hemos evidenciado que hoy en día no nos movemos sin tener un celular a la mano. Verificamos conocimientos de información cuando googleamos, como se dice coloquialmente, que es entrar a consultar en Google por un tema específico. Nuestros alumnos han nacido todos en esta era digital y van desarrollando habilidades que perfectamente pueden ser incorporadas en su proceso de aprendizaje formal para que ese aprendizaje sea más motivante y más significativo. Y es de todo esto de lo que nos viene a conversar hoy el doctor Germán Gallego. Él es vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, Colombia, universidad con la que hemos firmado recientemente un convenio de cooperación que amplía el abanico de oportunidades de formación profesional que les estamos trayendo constantemente. Me voy a permitir resumir un poco la larguísima trayectoria del doctor Gallego. Él es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento, magíster en Comunicación Educativa, especialista en periodismo electrónico y comunicador social en la universidad. Igualmente tiene certificaciones universitarias en video digital y tecnologías online y offline. Es virtual teacher, es experto en diseño y desarrollo de aprendizaje por gamificación, implementación y evaluación de tecnologías educacionales, es decir, es experto en la materia. Además, ha sido par coordinador y académico del Consejo Nacional de Acreditación y consultor del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, destacándose en proyectos de colideración, de fortalecimiento de capacidades para la oferta de programas en múltiples modalidades. Y esto lo ha hecho en 51 instituciones de educación superior en el año 2022. Es coautor del libro Recomendaciones para fomentar la calidad en prácticas educativas mediadas por tecnologías digitales. Igualmente ha sido consultor de muchísimas organizaciones vinculadas a la educación y la tecnología
y como les decía, actualmente es el vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Occidente, donde ha liderado el desarrollo de la modalidad virtual con altos niveles de interacción. Tiene 24 programas operativos activos, cuyo modelo fue reconocido además por la Fundación Carolina de España como una experiencia innovadora de formación virtual en Iberoamérica en el ámbito de la educación superior. Y la modalidad híbrida que integra las experiencias diversas de aprendizaje en tiempo, síncronas y asíncronas, y espacio físico y digital, lo que ha implicado procesos de transformación desde el año 2017 hasta la fecha. Como ven, tenemos aquí un súper lujo con nuestro ponente de hoy, con nosotros, así que, doctor Gallego, muy bienvenido a nuestra comunidad virtual de aprendizaje y sin más le voy a dejar el espacio de interacción para escucharle. Adelante, doctor. Muchas gracias, Marta, Pauli, por la invitación. Encantado, privilegiado de estar en esta comunidad de aprendizaje. Y bueno, esperando que las bombas semánticas que vamos a liberar alrededor de este provocador título, pues sea significativo alrededor de sus propias prácticas y que contribuya a seguir avanzando y fortaleciendo esta comunidad de aprendizaje que me ha gustado mucho, por supuesto, como lo han llamado. Entonces, pues claro, cuando uno habla, cuando un poco nos provoca el título y nos dice de los conocimientos a las experiencias situadas e híbridas de aprendizaje, muy bien lo introduce Marta, pues ahí subyace una serie de elementos de carácter estructural que vamos a desarrollar en este tiempo que vamos a estar juntos. Lo primero es decir que todos trabajamos alrededor de un objeto, ¿no? Un objeto de trabajo que es el conocimiento. No obstante, con el conocimiento, ¿qué hacemos? Pues el conocimiento, normalmente lo que ha hecho la universidad de manera convencional es desplegar una serie de escenarios para transferirlo. Transferirlo en la medida en que tenemos aulas de clase, donde nosotros como profesores, incluso esta misma sesión, yo me paro, libero una serie de estímulos, en este caso de naturaleza física y digital, esperando que lleguen a sus estructuras mentales y sean procesadas de una misma manera por parte de todos. Pero lo que sabemos nosotros como profesores es que las formas de significación alrededor de los estímulos liberados varían. Entonces eso nos pone ante un primer escenario de complejidad, y es que la transferencia de conocimiento de manera escéptica es, digamos, a nivel contemporáneo se cuestiona. Porque estamos ante estudiantes heterogéneos que tienen formas de actuación heterogénea, que viven en contextos heterogéneos y cuyas estructuras mentales son heterogéneas. No obstante, a veces liberamos estímulos de naturaleza física o digital esperando que las formas de significación de esos estudiantes sean la misma. Esa es la primera complejidad que tenemos. Y es que sí, hemos trabajado alrededor del conocimiento, seguimos trabajando alrededor del conocimiento, pero lo que se transforma es la manera en que desarrollamos el conocimiento en el estudiante. Claro, hoy todo el mundo, parte de los términos comunes que usamos a nivel académico es, sí, todo gira alrededor del aprendizaje. Pues claro, sí. Pero finalmente, ¿cómo poder hacer que el estudiante desarrolle? Ya el asunto no es cómo transfiero, sino cómo hacemos para que el estudiante desarrolle conocimientos, como bien decía Marta, habilidades y valores. Es decir, no solamente son los conocimientos proposicionales. Por conocimiento, no solamente entendemos como aquello que es declarativo, es decir, el conocimiento proposicional, sino también el conocimiento asociado a lo funcional, donde está la habilidad. Y también en un conocimiento de carácter axiológico, donde están los valores. Y todo eso viene a configurar lo que hoy llamamos el desarrollo de competencias desde una perspectiva lingüística. Entonces, ese es el primer dilema que vamos a resolver en el marco de este encuentro. Y es, bueno, si el asunto es el aprendizaje, si el asunto está centrado en las competencias, pues cómo hacer para que el estudiante realmente los desarrolle. Porque el asunto ya no es de transferencia. Si el asunto no es de transferencia, tener programas de curso orientados a nivel de temas y contenidos y tener ambientes educativos pensados en la divulgación
de ese conocimiento, esperando que el estudiante lo contemple, cuando el estudiante está atrás en pupitres, esperando que el estudiante adelante, el profesor adelante, libere sus conocimientos, pues es un asunto que hoy se cuestiona. Entonces ese es el primer reto que voy a mostrar, esa bomba semántica, que es el cuestionamiento alrededor de lo que es el conocimiento como transferencia. Y la otra bomba semántica es que a veces entramos en dicotomías entre lo que es presencial y virtual, esas modalidades, cuando lo que les voy a proponer son fronteras fluidas, que sean las experiencias de aprendizaje definidas en el marco de un perfil de egreso, las que determinen las formas de mediación más pertinentes para que el estudiante aprenda. Y eso es un asunto no de dicotomía, sino de fronteras fluidas. Y la otra provocación es que también tenemos que pensar que hoy en día la sociedad demanda de formas de acceso a la educación de manera flexible, pero de calidad. Y lo que hemos visto, lo que se le ha cuestionado históricamente a la modalidad a distancia, metodología virtual, en el contexto colombiano, es que cuando yo empaqueto los contenidos y los dejo disponibles en una plataforma, yo no tengo certeza de qué formas de significación construye el estudiante alrededor de las expresiones académicas empaquetadas en esos materiales. Y por eso cuestionan un poco la calidad, o mejor, la eficacia de los aprendizajes en escenarios masivos donde no hay interacción. La UNESCO de manera reciente, a través del informe GEM, que ustedes seguramente lo conocen, dice, no, lo que está claro es que la educación es un proceso emotivo, es decir, de vinculación afectiva y basada en la interacción humana. El proceso de educación es un proceso de interacción y emotivo, de vinculación afectiva. Si no queremos estudiar, pero nunca lo vamos a lograr, por más que lo intentemos. Por ejemplo, en ese mismo informe Jen dice, no hay evidencia empírica que establezca que una educación a partir de tecnología autogestionada plena, no hay evidencia que establezca su eficacia alrededor de los aprendizajes. Lo que sí hay evidencia es que la tecnología potencia escenarios de aprendizaje, pero basadas en la interacción. Y sobre esos dos elementos es que voy a librarle las bombas semánticas. Entonces, comencemos. Venga, voy aquí a poner listo. Muy bien, con este preámbulo, poco la provocación es precisamente abordar este escenario de los contenidos a las experiencias situadas de aprendizaje. Y este es el itinerario. Primero el cuestionamiento hacia esa educación bancaria, diría Freire, y las significaciones que se construyen a partir de las modalidades. Y voy a hacer un balance, digamos, general, esto voy a ir muy rápido. Pero finalmente la historia se da gracias a la escritura, ¿no? Gracias a la escritura, hoy tenemos historia. ¿Por qué tenemos historia? Porque, por fortuna, alguien puede dar cuenta del mundo a partir de esas expresiones materializadas y conservadas a partir de una hoja llamada, por supuesto, en tiempos contemporáneos, libros. Pero finalmente damos cuenta del mundo gracias a este nacimiento que es la escritura. Y la escritura nos permite hablar ya de historia, lo demás es prehistoria, no quiere decir que no haya ocurrido, pero es prehistoria, en la medida en que, y cuando yo hablo de escritura, no solamente hablo del papel, sino también del arte rupestre, ¿cierto? Y todas esas posibilidades que nos han permitido, como dice aquí, preservar el acervo cultural humano, preservarlo. Después, como sociedad, entramos a los escenarios de masificación. Entonces, si bien esta expresión escrita con la imprenta, que ustedes lo ven acá, se puede masificar. Es decir, yo puedo crear varios libros y exponer ese estímulo, esa expresión
de manera masiva a muchos. Entonces viene el libro. Entonces el libro dentro de la escuela, dentro de la educación ha sido muy importante porque ha permitido que ese acervo cultural humano, ya no informativo, sino basado en conocimiento, entendiendo que los estímulos o datos se convierten en información y la información debe, en la medida en que se valida por comunidades científicas, sociales, se vuelve conocimiento. Y ese conocimiento se preserva y se masifica gracias, por supuesto, a los libros. Y lo que ha pasado en términos del audiovisual es que ahora hay otros formatos, entonces es posible a través de un audiovisual masificar un mensaje y, por supuesto, a través de la radio. Entonces, cuando viene la educación a distancia, se apoya de esto. Pero el paradigma de la educación a distancia convencional es cómo hacer que los conocimientos, o sea, el acervo cultural humano, pueda ser disponible para la gente de manera masiva. Si ustedes ven estos rostros, todos los rostros son azules. Quiere decir que en esta educación se esperaba que aquellas expresiones académicas empaquetadas en un libro significaran de la misma manera para todos de igual manera. Eso coexiste, ¿no? Si ustedes me preguntan qué coexiste de este modelo, entonces uno diría que en la oralidad somos profesores muy orales, llegamos al aula, desplegamos estímulos o liberamos mejor estímulos de naturaleza física a través de la oralidad y esas ondas que son sonoras llegan a una población concreta que son los que están en el aula de clase. Pero si yo llegara a grabar audiovisualmente esa sesión, pues yo podría hacer que esa sesión se pueda masificar a una comunidad más abierta, que es lo que ha hecho, por ejemplo, MIT con el proyecto OpenCourseware, ¿sí? MIT OpenCourseware, que permite que los lectures, que son esas clases magistrales, puedan estar disponibles para toda la humanidad. Y bueno, ahorita vamos a hablar de este hito, tercer hito. Es que con la Internet entramos a un escenario de democratización. Es decir, ya unos pocos científicos, como muchos de nosotros, o no todos, por no decir todos, pues tenemos la posibilidad, gracias a Internet, de liberar esas expresiones académicas y exponerlas de manera masiva por Internet a todo el mundo, que es lo que llamamos ciencia abierta. Todo el proyecto de recursos educativos abiertos a nivel internacional se ha fundamentado en esto, y es la posibilidad de empaquetar los conocimientos que hemos desarrollado nosotros como académicos y liberarlos al mundo a través de tecnología y no necesitar ya solo esos libros que tanto costo tienen o acceder a medios de comunicación que ustedes saben que es un asunto de privilegiados. Pero en este momento se democratiza, pero viene algo que lo cambia todo y es esto, asociado también al mundo digital. Si bien Internet inicia como un medio que nos permite informar o en ciencia abierta divulgar conocimiento de manera masiva, se dice no. Es que Internet no solo es un medio o un escenario para poder liberar las expresiones académicas, o sea, divulgativo. El modelo es difundir conocimiento. Sino que Internet, y miren que aquí cambian las caras a colores, comienza a ser un escenario social. Y al ser, estoy hablando de esta franja, al ser un escenario social, deja de ser un medio, en el sentido estricto de la palabra, a ser un escenario de interacción. Así como en la modalidad presencial, los escenarios de aula son escenarios sociales, donde yo negocio significados con los estudiantes, la Internet ofrece esta posibilidad en este estadio. Y es la posibilidad de poner o exponer una serie de estímulos, como lo estamos haciendo así, y permitir que la misma comunidad los negocie, entendiendo la educación como un proceso de interacción para la significación social de conocimientos, habilidades y valores. Entonces esto lo cambia todo. Y cuando el Internet posibilita escenarios de colectivos, como el que estamos viviendo en este momento, pues ahí el escenario cambia.
Y nosotros estamos en este momento en este estadio. Por ejemplo, este encuentro sincrónico en comunidad, basado en interacción social. Hoy me conocí a Marta, hola Marta, entonces me vinculo afectivamente con Marta porque la veo. Es Pauli, ¿cierto? ¿Pauli o Paola? Pauli, Pauli. Pauli. Entonces también me vinculo afectivamente y la llamo por el nombre. Entonces yo, Pauli y Marta ya son parte de mi cotidianidad, de mis amiguis. Entonces esto es lo que ofrece este escenario. Ahora, este escenario puede ser sincrónico o asincrónico. Es que las formas de interacción por entornos digitales ofrecen eso. WhatsApp ofrece un modo de interacción asincrónica, pero finalmente es interacción humana. Y viene este escenario que a mí, de verdad que a mí me provoca, porque es pensando ya en esos escenarios, miren que ya no, miren la singularidad. Aquí veíamos que las personas están por fuera del entorno, aquí están adentro. Entonces este escenario apenas los vamos a vivir y son esos escenarios para ser vividos y experimentados sensorialmente. Y aquí va a cobrar digamos, mucha fuerza lo que hoy se llama aprendizaje situado y adaptativo. Aprendizaje situado y adaptativo. ¿Por qué aprendizaje situado? Porque lo que va a pasar es que ya no se entra en crisis el concepto de aula convencional. Y es que el estudiante, desde sus propios contextos de actuación, a partir de mediaciones digitales, tiene encuentros en comunidad y despliega una serie de conocimientos que son pertinentes para el desarrollo de su vida cotidiana o para el desarrollo de actividades complejas a nivel laboral. Y la tecnología lo va a posibilitar a través de tecnología estamos todavía naciendo en esto de realidad aumentada, realidad virtual, pero es un asunto, por supuesto, en desarrollo. Todavía no estamos ahí, estamos empezando. Y lo que ustedes ya conocen, este último estadio que pone, digamos, nos pone a pensar en términos de sí la interacción. Una cosa es la interacción y otra cosa es la interactividad. Cuando hablamos de interacción, nos referimos a todos esos fenómenos de intercambio simbólico entre estudiantes y profesores, ¿cierto? De negociación simbólica. Y cuando hablamos de interactividad, nos estamos refiriendo, porque son categorías diferentes. La interactividad es una serie de marcas o signos que hacen que las personas, a partir de esos estímulos liberados, desarrollen acciones. Por ejemplo, para entrar a esta sesión, yo hice clic en un botón y accedí a un enlace de Zoom. Eso es interactividad. Entonces, la interactividad, entonces hoy en día hay expresiones interactivas que son no contemplativas, es decir, normalmente las expresiones académicas, los empaquetados, vienen de manera contemplativa, o es un video o es un libro. Cuando yo le pongo interactividad, demando de la acción del estudiante, de la acción, ojo que este término es muy importante, de la acción del estudiante para que progrese el material. Lo convencional es hacer clic, ¿cierto? Cuando yo hago clic, pues de esa manera yo permito pues que las personas naveguen. Pero esto es un escenario todavía muy nuevo en el contexto educativo. Vía interactividad, yo entro en la interacción, si prueba de ello es este escenario. Yo hice clic en el enlace, entré y estamos en un escenario de diálogo, pues todavía al principio yo con Marta y Pauli, pero seguramente lo estaremos en este grupo. Entonces, miren lo provocado, pero la interacción no es la misma que la interactividad. El dilema con la inteligencia artificial, y vuelvo a la presentación, es precisamente, será, otra vez, que no listo, será, venga, me devuelvo, perdón. Este no era, este lo cierro y ya. ¿Será que estamos ante un escenario donde la inteligencia artificial se promueve escenarios de interacción con la máquina? Eso es lo que muchos dicen, unos apocalípticos nos dicen nos llevaremos allá, pero yo honestamente les digo, la inteligencia artificial es probabilística.
Cuando hablamos que es probabilística, él coge el acervo cultural humano disponible en base de datos y lo trae dependiendo de las necesidades de los estudiantes o del profesor. Entonces, miren la oportunidad que nosotros tenemos como región, Ecuador y Colombia. El ChatGPT trae el acervo cultural de Occidente. No trae el acervo cultural de las singularidades de los contextos en los que nosotros habitamos. Entonces, si yo le pregunto, si un estudiante, si yo le pregunto, le hago al estudiante esta tarea y le digo, por favor, solucione este problema en el contexto en el que usted vive, y el problema lo soluciona a partir de, por ejemplo, la estadística, que es un concepto general, el ChatGPT te podrá decir que es estadística, pero no podrá resolver el problema en tu contexto inmediato. Por eso me gusta lo que Marta introducía del aprendizaje situado, porque finalmente el estudiante aprende desde el contexto en el que vive y habita. ¿De acuerdo? Y el ChatGPT no va a dar cuenta de eso. Entonces sigo. Eso era para provocarlos. Cuando hablamos de aprendizaje, entonces el asunto ya no está aquí. Nosotros históricamente hemos transferido conocimiento proposicional, es decir, lo teórico. Y esperamos que a través de un aula de clase convencional liberemos esos estímulos y la gente lo perciba de la misma manera o lo signifique de la misma manera. Eso se sabe hoy que no es así. ¿Cuál es el problema que hemos cometido? Hoy se habla que el conocimiento también es de carácter funcional, es decir, habilidades. Pero también se habla de un conocimiento basado en lo axiológico, que son los valores. ¿Ustedes creen que la ética se aprende a través de un PowerPoint o liberando un PowerPoint definiendo ética? El aula, el ambiente educativo fuerte de la ética es la calle, es la ciudad. Entonces, lo que hemos hecho históricamente es coger conocimiento proposicional, tenemos didácticas propias del conocimiento proposicional y lo que hemos hecho es implementarlo para lo funcional y para lo axiológico. Lo funcional es una habilidad. Si no se entrena, se pierde. Prueba de ello es el TOEFL, por ejemplo, en inglés. El inglés es una habilidad comunicativa. Y el TOEFL le dice a usted, lo certifico por 2 años. Yo no sé si usted tiene la misma competencia 3, 4 años después. Yo le doy cuenta de la competencia actual, pero entienda que es una habilidad y como habilidad se pierde. Y pretendo enseñar o desarrollar habilidades a punta de metodologías basadas en conocimientos proposicionales. Bueno, eso es como un poco para resolver. Cuando hablamos de aprendizaje, lo que es claro hoy es que el estudiante aprende en función de lo que hace, no de lo que escucha, de lo que hace. Por eso el acento está sobre la acción. El estudiante en función de la acción, él desarrolla conocimientos, habilidades y valores. Entonces el reto, y aquí ya respondo un poco la provocación, el reto no es tener temas y contenidos. El reto hoy es diseñar microdiseños curriculares, programas de curso basados en actividades de aprendizaje, actividad. Y que los contenidos y los temas no se van a perder, pero estarán apareciendo o desplegándose de manera pertinente en el contexto de una actividad. Entonces cambia la ecuación. La ecuación que ustedes han visto que ha primado en educación a distancia y virtual es, tenemos los contenidos y después de los contenidos hay una actividad, un assessment. Cambia la ecuación. Dígame cuál es el resultado de aprendizaje. ¿Cuál es el resultado? En función del resultado de aprendizaje, diga qué experiencias educativas, o sea, qué actividades hay que desarrollar para alcanzar ese resultado. Y en el marco de la actividad, determine qué tipo de conocimiento es pertinente para su desarrollo. Entonces, el estudiante aquí aprende en función de lo que hace. Y el profesor, que en teoría está muy bonito y que ustedes lo han escuchado, lo que hace es acompañar esas acciones y negocia significados, que es la interacción con el estudiante, el feedback. Aquí la clave está en el feedback. La clave no está en lo que el profesor sabe, ya lo sabe, él es competente. No nos interesa qué tanto sabe el profesor, sino que él fomente el desarrollo de competencias o que los estudiantes aprendan. Entonces, lo que sí debe hacer, con mucho énfasis, es dar un feedback, o sea, una negociación simbólica
alrededor de las acciones de los estudiantes. Y por eso hoy hablamos del profesor que acompaña. Y por eso la clave está, la pregunta es actividades. ¿Cómo migra esto? No solo basta que el estudiante aprenda. Necesitamos que en función de lo que aprenda, miren lo bonito, lo del aprendizaje situado. Yo tengo un estudiante que vive en un contexto determinado. Cuando a mí me preguntan, Germán, las prácticas en modalidad, ¿qué son? Yo dije, ¿quién dijo que el estudiante es virtual? ¿Quién dijo? El estudiante no es virtual. El estudiante, aquí me fui para acá, venga, pero es que quiero que me miren bien. El estudiante es humano, es de carne y hueso. Ah, que nos conectamos a través de mediaciones digitales, pues sí, pero yo no soy virtual, yo soy de carne y hueso y vivo en un contexto. ¿Qué esperamos de la educación? No solamente transformar al estudiante, sino que él, a partir de sus aprendizajes transforme constructivamente el entorno en el que vive y habita. Que también imagine mundos posibles, que son los nuevos bienes y servicios. Pero el estudiante nunca es virtual. Entonces, siempre hay práctica, pero sus escenarios de práctica son en donde vive y habita. Y a veces pensamos, no, es que lo virtual, claro, pues lo virtual basado en contenidos, pues sí, pero no lo virtual basado en la interacción. Sigo con la provocación, sigo compartiendo. Entonces, teníamos aquí, listo, teníamos aquí este elemento y pasamos a lo que llamamos competencia porque no solamente basta aprender, sino que tenemos que hacer que el estudiante, en función de los contextos en los que vive y habita, seleccione, esto es lo que llamamos pertinencia, aquellos conocimientos proposicionales, funcionales o axiológicos que son pertinentes para afrontar la situación y el problema. Entonces, cuando lo sometemos ante esa situación y problema, el profesor sigue haciendo el feedback, como vemos, pero lo importante es que esas actuaciones en contexto terminen en esto. Actuaciones y realizaciones. Son en las actuaciones y realizaciones que podemos observar y medir que el estudiante está aprendiendo. Una belleza, ¿no? Y me lo simplifico de esta manera, como siempre lo vivimos. Cuando yo le digo a un estudiante en un curso, el resultado de aprendizaje de la asignatura es este. Esta es su realización o actuación. Y le digo, haga su performance. Él lo hace. Lo capturo. Al final del curso, le digo, ese primer performance inicial, vuélvalo a hacer. Y otra vez su performance. Cuando el estudiante vea el estado inicial y el estado final, él mismo va a evidenciar que se transformó, que transformó la realización. Y si transformó la realización, aprendió. Yo no aprendo por una evaluación basada en conocimiento proposicional. Yo lo que tengo que ver es en mis actuaciones y realizaciones que se evidencien, que se observen y se puedan medir los desarrollos de los conocimientos que he venido desplegando para poder hacer, es decir, en la realización, yo sé si es competente o no. Por ejemplo, el deportista, yo lo pongo a start your performance, haga su performance. Y yo en la observación puedo dar cuenta, uy, él es un deportista bien competente. Pero si yo le digo, comience su performance y él no tiene la habilidad y no juega bien el fútbol, por ejemplo, pero yo le pregunto, ¿pero qué técnica estás usando? Y él me da toda la teoría. Yo tengo que decir que no es competente, a pesar que la teoría la tiene. Porque no supo desplegar esos conocimientos proposicionales y funcionales en su performance. Entonces, cuando es competente, es porque tiene la capacidad de desplegar una serie de conocimientos, habilidades y valores para la solución
de un problema complejo e incluso cotidiano. Una belleza, ¿no? Y venimos entonces ahí, un poco el primer asunto, ¿no? La educación basada yo les digo, mis queridos colegas y compañeros, si la educación está basada en conocimientos declarativos, nuestros días están contados porque las máquinas transfieren mejor la información. Nuestro rol ahora es de arquitectos, es diseñar actividades de aprendizaje pertinentes para los contextos en los que habitamos. Y seguramente Marta coincidirá conmigo. Miren, hay mucha plataforma internacional abordándonos para vendernos desesperadamente sus contenidos. Yo siempre les pregunto, ¿usted tiene actividades de aprendizaje pensadas en los contextos en los que nosotros habitamos? La respuesta es no. Pero pretenden, como países considerados de tercer mundo, conseguir sus viabilidades financieras a punta de membresías para que les compremos los contenidos cuando el contenido ya está disponible. Bueno. Y la segunda provocación, por tiempo voy a ir apresurando, las formas de interacción. ¿Sí compartí pantalla o no? Todavía no. Y ahorita vamos con este. Cuando hablamos de formas de interacción, pensemos en un plano cartesiano. Este es el eje X, ¿no? El eje X vamos a pensarlo como tiempo. Hay un eje X al negativo que es poco flexible y hacia el positivo muy flexible. Entonces vamos a entender este plano como formas de interacción que se dan en tiempo, eje X, tiempo que puede ser flexible o menos flexible, y a nivel de espacio o ambientes que pueden ser también pocos flexibles a los flexibles. Entonces vamos. En tiempo tenemos lo que son las formas de interacción sincrónicas, que son poco flexibles, por eso están en el lado negativo en X, y los asincrónicos, que son los flexibles. Entonces, vamos a tener, sabemos que en la educación hay formas de interacción sincrónicas que van hasta lo sincrónico. Y en el eje Y vamos a hablar de ambientes. Y los ambientes pueden ser o de naturaleza física o de naturaleza digital. ¿Qué vamos a decir, mis queridos compañeros? Que normalmente en la modalidad presencial, las formas de interacción que más predominan son sincrónicas, aquí me voy a poner las gafas porque aquí tengo que ver bien el dispositivo, que se dan en ambientes de naturaleza física, ¿no? En tiempos específicos, sincrónicos, por eso son en ambientes físicos. Pero las interacciones también pueden ser sincrónicas en ambientes de naturaleza digital. ¿Qué nos pasó en pandemia? Lo que nos pasó en pandemia, mis queridos amigos y colegas, es que no apenas estamos construyendo acervo cultural para dimensionar qué formas de interacción podemos desplegar en ambientes digitales a través de una interacción sincrónica. ¿Qué es lo que teníamos a la mano? La videoconferencia, ¿qué es esto? Pero el reto es cómo despliego desde pedagogías activas y colaborativas formas de interacción en ambientes sincrónicos de naturaleza digital. Lo tenemos todo el acervo en ambientes físicos, en el cemento y el ladrillo que son las aulas. Pero ¿quién dijo que el estudiante aprende por el cemento y ladrillo? No, el estudiante aprende no por el ambiente, sino por las experiencias educativas que se despliegan dentro de los ambientes. Ahora, el ambiente debe ser pertinente y favorecer las actividades que ahí se desarrollan. Por ejemplo, para jugar la lleva, no voy a jugar en un salón de clase. Tendría que buscar otro tipo de ambiente educativo. Sigo. Se pone bueno. Van a ver. Entonces tenemos este eje, ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿qué nos en la modalidad híbrida? Entonces ya sabemos que esto es posible, sincronismo en ambientes digitales.
pero también asincronismo en ambientes de naturaleza digital. Ahí me preguntan, en el contexto colombiano esto ha cambiado, y decían, ¿qué es virtual? Entonces mi respuesta es, virtual son todas las formas de interacción, sincrónicas o asincrónicas, que se dan en ambientes de naturaleza digital. Pero pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Entonces la gente se rasga las vestiduras y dice, no, es que esto no es virtualidad. Y digo, bueno, entonces, ¿qué es? Ah, es que lo virtual es esto. Entonces, en Colombia yo les digo, no, esto es educación a distancia, metodología virtual, que sí opera bajo este gran atributo. Pero hoy lo virtual en Colombia, se reconoce que es todo lo verde. Es más, también pasa lo siguiente. A través de escritorios remotos, yo puedo que un estudiante, de manera flexible, acceda, ahorita hablamos de este cuadrante, a ambientes físicos, pero de manera flexible, que a través de escritorios remotos. Y no hemos hablado de este cuadrante. Este cuadrante tiene que ver con formas de interacción flexibles en el tiempo, es decir, asincrónicas, en ambientes físicos. Y esto, mis queridos amigos y amigas, apenas se está explorando. Y es pensar en los campus físicos como escenarios vivos para ser vividos y experimentados sensorialmente. Entonces, los campus físicos como grandes laboratorios donde el estudiante ya no viene a una aula de clase, sino que viene a experimentar, a crear, a compartir. Entonces, cambia la noción y son escenarios flexibles en términos asincrónicos. Entonces, ahorita hablo, por ejemplo, de la modalidad híbrida que nosotros ya desplegamos, ya lo voy a ilustrar. ¿Y cómo opera? Entonces, miren lo interesante. Cuando hablamos de lo híbrido, que a mí personalmente me vincula bastante. Entonces, sabemos que lo virtual, por ejemplo, en nuestra universidad es esto. Interacción sincrónica y asincrónica. Pero los encuentros en comunidad sincrónicos son flexibles, pero necesarios. Quiere decir que si un estudiante no pudo asistir, igual es necesario abordar los estímulos liberados en esa sesión para poder desarrollar actividades de aprendizaje, actividades porque ese es el acento. Vamos a lo híbrido. Entonces, ¿lo híbrido qué es? Por ejemplo, hay un híbrido que son formas de interacción sincrónica y el estudiante puede desarrollarlo. Él escoge si desarrolla la actividad sincrónica o de manera física o de manera digital. Y son los escenarios que seguramente ustedes conocen que llama HyFlex. Ahora, el reto no es de tecnología. Yo puedo colocar una cámara para que un estudiante remoto contemple lo que pasa en un ambiente de naturaleza. Ese no es el reto. El reto es cómo desarrollar metodologías y pedagogías activas y colaborativas pensadas en formas de interacción donde los estudiantes lo hacen de manera física y digital. Ni es virtual ni es presencial. Y en eso hemos venido, por supuesto, trabajando para construir ese acervo cultural. Y cuando hablamos de hibridez, por ejemplo, la universidad tiene como política que todas las actividades de estudio independiente, todas, independiente de la modalidad, todas se gestionan de manera sincrónica a través de un ambiente digital. Todas. ¿Dónde varía? Pues que los encuentros sincrónicos en comunidad, pues serán en el aula, entonces esa es modalidad presencial. Y en el caso de la modalidad virtual, pues son encuentros sincrónicos, pero en ambientes de naturaleza digital. Y nuestra modalidad combinada es que el estudiante escoge, él verá. ¿Cuál es la novedad, por ejemplo, en lo combinado? Y es que por ejemplo, en el caso de ingeniería, cuando hay ambientes educativos muy robustos, donde demanda ejercicios de laboratorio concreto, por ejemplo, en psicología, los escenarios de práctica, como les decía, ¿quién dijo que el estudiante era virtual? Entonces ya sabe el estudiante que de manera flexible tendrá que desarrollar unas actividades en ambientes físicos concretos, pero ojo, el ambiente físico concreto no es necesariamente el lugar, por ejemplo, aquí en la universidad. Nosotros estamos, por ejemplo, Marta y Pauli, buscando escenarios de vínculos, de convenios
para que nuestros estudiantes puedan hacer prácticas en otras universidades en laboratorios ya instalados. Y por supuesto, y es de doble vía, ¿no? Es doble vía. Entonces, y el asunto también es que a punta de convenios con empresas, organizaciones, nosotros, por ejemplo, tenemos una especialización en ingeniería clínica. Las prácticas son en clínicas, distribuidas a nivel nacional. El estudiante de manera flexible va al hospital, hace sus prácticas, pero las actividades de encuentro en comunidad son virtuales. Por ejemplo, en la modalidad dual, que también tenemos, un estudiante trabaja en la empresa de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 4 se conecta así con su comunidad y comparte las experiencias vividas en la empresa, y el profesor y los compañeros le enriquecen y le recomiendan aquellos conocimientos, habilidades y valores que debería desarrollar para hacer bien su trabajo. Y bueno, el tiempo, por supuesto, es bien traicionero. Y entonces, en síntesis, mis queridos amigos y amigas, estamos ante una crisis de la educación centrada en contenidos, sin lugar a dudas. A mí no me cabe, con toda esta evolución que les muestro, el conocimiento está, hoy hablamos de ciencia abierta a nivel global. El conocimiento es libre, está libre. Nuestro reto, cuando alguien me aborda y me decía, Germán, nosotros, un hospital, producimos más conocimiento que usted, y los doctores producen mucho conocimiento. Yo le digo, yo le creo. Porque hoy la sociedad puede producir mucho conocimiento. El core de las universidades ya no está en transmitir el conocimiento que ustedes generan, sino en diseñar las experiencias para que los estudiantes desarrollen los aprendizajes y las competencias que se definen en el marco de un perfil de egreso. Por un lado. Y por otro lado, entendemos que la sociedad contemporánea, a través de sus realidades, demanda de formas de acceso a la educación flexibles. Asunto que se puede dar a través de esta fluidez de fronteras entre lo físico y lo virtual. Muchas gracias. Bueno, doctor, nos deja aquí con una cantidad de elementos para pensar en ese quehacer del día a día. Así que muchísimas gracias. Es una abreboca. Yo digo que es una abreboca a un tema mucho más profundo, que tiene que ver qué es lo que yo estoy haciendo y el impacto de lo que yo estoy haciendo en el aprendizaje de otro, ¿no? Y eso, por supuesto, bueno, ahí tienes aplausos y la gente, pues, que está vinculada a la educación, tiene que revisarse cómo lo está haciendo, porque yo lo decía, que en este proceso de aprendizaje que nosotros promovemos como responsables de ciertos alumnos, pasamos a ver los contenidos como una excusa para el desarrollo de habilidades, de capacidades, que pueda realmente ser significativo en su quehacer del día a día, que genere una transformación en ese quehacer del día a día. Así que yo creo que esto ha sido como digo yo, un abrebocas que nos deja muchos retos y más de una bomba. Él hablaba de 2 bombas semánticas al comienzo, pero yo creo que lanzó unas cuantas bombas. Vamos a ver cómo las recogemos y cómo las empezamos a trabajar. Así que sé que el doctor Gallego tiene ahora otro compromiso a las 7, entonces si alguien quiere rápidamente, hay algunos comentarios, Paoli, en el que le puedas resumir rápidamente al doctor Gallego. Sí, bueno, durante la charla han comentado, sobre todo reafirmando lo que el doctor Gallego nos estaba diciendo. Por aquí Alvin, que siempre participa con nosotros, decía, aprendizaje es un cambio de actitud. Y bueno, también que las ciencias abiertas ayudan, tienen el potencial de acelerar el progreso científico, mejorar la calidad de la investigación y su impacto en la sociedad. Y ya más abajo, bueno, muchas felicitaciones, gracias por la presentación porque les enriquece en el quehacer docente y pedagógico. Y según vemos, por aquí nos dice Berti, según vemos, la IA, la inteligencia artificial, nos va a sustituir si no nos ponemos las pilas, dice por aquí. Bueno, Bueno, básicamente son los comentarios que han hecho en el chat.
Y tenemos distintos contextos socioculturales porque tenemos dentro de nuestra comunidad participantes que han venido, están desde Venezuela, desde Ecuador, por supuesto, distintos, Guayaquil, Quito, de República Dominicana, que siempre nos acompañan también de distintas zonas, y de Colombia también. Así Ujú. que cada quien dentro de su contexto y de su ambiente cultural, ver cómo recoge estas bombas semánticas que nos da el doctor Gallego y qué de eso me permite generar actividades de aprendizaje que tengan impacto en la cultura en la cual se están desarrollando. Así que muchísimas gracias. No sé, doctor Gallego, si quiere. Dice, aquí dice, quedé atónito con la ponencia magistral, dice. Sí, Bueno, acuérdense que queda grabada ¿no? En nuestro canal de YouTube tienen todas las que pasamos al comienzo con una gran cantidad de temas que hemos venido trabajando, pero que están muy en boga. Y va a estar también esta conferencia magistral del doctor Gallego para que la podamos revisar y revisar y que nos permita eso, cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Así que muchas gracias, doctor Gallego. No sé si quiere una palabra no, final. simplemente agradecerles mucho el espacio, privilegiado con los comentarios y decirles que estamos en un momento de transformación muy importante para nosotros como educadores. Hay que afrontarlo, pero yo soy muy optimista frente a esto. Lo que tenemos son grandes desafíos, pero sí hay una ruptura o un punto de inflexión en nuestra práctica. Ya no para transferir lo que sabemos, sino para ser arquitectos y diseñar experiencias para que nuestros estudiantes aprendan. Porque termino con esto. Los estudiantes que consideramos buenos van a desplegar procesos cognitivos de manera espontánea, a pesar nuestro. Nuestro reto está en cómo hacer florecer en la ilustración a aquellos estudiantes que necesitamos, sobre todo en nuestros contextos nacionales, necesitamos formar a personas para que transformen constructivamente nuestra sociedad. Y por eso la labor de nosotros es totalmente, digamos, fundamental en la sociedad. Y lo que cambia es nuestro rol, nuestro rol. Entonces, un Ujú. abrazo, encantado de conocerlos y seguimos, por supuesto, en esta travesía conjunta de formación para la transformación de la sociedad. Un abrazo, hasta pronto. Esperamos contar con otra conferencia más adelante que nos vaya complementando. Así que muchas gracias, doctor, y buenas noches. Muchas gracias a todos los que participaron, aun cuando no hubo la interacción porque no hay tiempo para eso, pero ya vendrán nuevas oportunidades. Así que muchísimas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego. Gracias.